Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Museo de Memoria y de los Derechos Humanos de la Dictadura chilena. Ahí, hablando a los chiquillos. Este es el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Se inauguró en 2010, acto que fue a cargo de la Presidenta de la República en ese momento, Michelle Bachelet. ¿Por qué necesitamos un Museo de la Memoria? Se pueden estar preguntando. Porque a través de imágenes y de contenido audiovisual se puede mantener la memoria, valga la redundancia, en la población sobre los hechos que ocurrieron en la dictadura militar de Chile de 1973 a 1990. También este establecimiento nos sirve para recordar y conmemorar a las víctimas que sufrieron violencia en este periodo, para que Chile mantenga un rechazo hacia cualquier tipo de violencia, sobre todo con su propia gente. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. ¿El museo como sitio de memoria? Este museo es un lugar de memoria y es una iniciativa presidencial, por decreto presidencial en el primer mandato de Michelle Bachelet, que responde a las recomendaciones que se dieron por la Comisión de Verdad. ¿Qué diferencia hay entre un lugar y un sitio de memoria? Que un sitio de memoria es un lugar recuperado donde se usó en la época de dictadura para tener presos políticos y, bueno, todo lo que implicó la tortura y el exterminio. Ahora, ¿qué es lo que es una comisión de verdad? Yo no sé si ustedes en el recorrido se dieron cuenta. Voy a explicar algo más largo. Los modelos de justicia transicional son modelos, así como cuando uno hace un queque y quiere que le quede de esa forma, son modelos que te ayudan a recuperar el Estado de Derecho, es decir, lo que se ha perdido en tanto derecho. Y uno de los componentes del modelo de justicia transicional es el ítem o el pilar o el eje de la verdad. Es el derecho a saber. Y en el derecho a saber para toda la sociedad y para los familiares buscadores, para los familiares que tienen personas víctimas. Entonces, cuando se hace esta comisión, se levantan datos cuantitativos, es decir, cantidades de personas desaparecidas, cantidades de personas ejecutadas políticas, y también se hacen recomendaciones. Entonces, el espacio de memoria es una recomendación y por eso surge el edificio. ¿Cómo este museo ayuda a conservar la conciencia sobre lo ocurrido en la dictadura? A ver, en general los museos dan acceso a patrimonio, ¿cierto? Entonces, en el fondo, uno cuando va a un museo se encuentra con información y esa información nos ayuda a construir nuestra identidad. Este museo, que trata del periodo 73 al 90, que trata lo que en historia se llama un tema difícil o controversial, aporta justamente a crear un espacio donde sí podemos dialogar en función de los documentos que se exhiben. No es que queramos cambiar la posición política de algo, pero sí queremos promover los marcos éticos de los derechos humanos. Es decir, este es un lugar convocante para dialogar sobre temas difíciles, para poder definir qué es lo que queremos hoy.
Y también es un espacio que aporta en la reparación simbólica, ya que cada vez que nosotros, esto lo que estamos haciendo nosotros es un espacio de reparación simbólica, porque para los que vivimos en dictadura o para los familiares de personas víctimas, el que ustedes estén haciendo un trabajo cuestionándose el pasado en función del presente es reparatorio. Eso. Y otra cosa, de que usted decía de que no es como para cambiar la posición política, yo creo que es importante enfatizar en eso. ¿Podría? Es que nuestro objetivo no es cambiar la posición de las personas. Ahora, tarde o temprano, el reflexionar sobre principios y valores fundamentales del ser humano conlleva tener una posición. Porque los derechos humanos sí son políticos. Cuando yo digo que los principios rectores en la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos de la Niñez, en la Declaración de las Mujeres, en la Declaración de las Prevenciones de, por ejemplo, desaparición forzada, de tortura, hay principios y valores que son acuerdos. Entonces, cuando yo logro entender esos principios y valores y acuerdos, sí voy a tener una posición política, pero puedo tener una militancia o no, o podemos ser todos de diferentes partidos, pero con un estándar ético que va a regular nuestros comportamientos. Eso es muy progre, porque en el mundo además que ustedes están viviendo en este presente, donde hay guerra, donde hay disputa y debemos retroceder en derechos humanos, se hace difícil imaginar que es posible. Pero en el fondo, si hay algo que tiene la promoción de derechos humanos, es para vivir en democracia y para enfrentar los conflictos en forma pacífica y promover espacios de paz más que de conflicto. ¿Qué desafíos se enfrenta el museo para poder preservarse como un lugar de memoria? Son muchos los desafíos, porque de hecho, ¿ustedes qué edad tienen? Bueno, yo tengo 17 y los demás tienen 16. Tienen edades que no tienen idea de lo que pasó. Entonces, el primer desafío es cómo llegar a generaciones o a grupos de personas que están viviendo contextos históricos distintos y cómo fomentamos la empatía histórica para que ustedes puedan comprender que este pasado, que aún es presente, es importante trabajar. Entonces ahí hay un desafío, por así decirlo, aunque está mal aplicado el concepto generacional. Tenemos desafío de lenguaje, cómo nombrar las cosas, porque no es lo mismo nombrar, decir, no sé, régimen dictatorial, a decir dictadura, o a decir incluso algunos la presidencia de tal persona. Entonces tenemos los desafíos comunicacionales, tenemos los desafíos propios de las dinámicas que se pueden dar en el museo desde el espacio. Hay desafíos del contexto en el que estamos viviendo, cómo nos enfrentamos entonces a discursos que pueden ser más negacionistas, es decir, esto no sucedió, cuando sí sabemos que sucedió. Y son desafíos que cualquier lugar de memoria, independiente de lo que estemos hablando, va a enfrentar, porque la memoria, como es subjetiva, tiende a subestimarse y pensar que es una opinión de alguien, no un recuerdo, una vivencia. Y cuando son memorias evidenciadas por documentos, ya pasamos a otro plano, que es el plano de la historiografía y de la historia. Y eso, en términos metodológicos, nos puede llevar a discusiones, no voy a decir esas palabras más difíciles, nos puede llevar a discusiones de qué es la verdad. Ya. Entonces siempre vamos a estar en conflicto y vamos a ser cuestionados de la verdad. Pero aquí los documentos relatan hechos que son irrefutables. Ahora, como tú opinas sobre esa información del documento, puede ser distinta. No sé, si aquí somos 2, 4, 6, 7 relatos distintos, pero el hecho es el mismo. Y esos son los desafíos a los que nos enfrentamos. Además de preservar este lugar, ¿qué cree que hace falta para mantener la memoria histórica de las víctimas de la dictadura? Uy, eso es difícil. Los estudios dicen que las memorias, estos estudios están basados en el Holocausto. Los estudios dicen que las memorias se activan después de muchas décadas.
hasta hablan de 60 años después. Creo que en ese sentido nosotros hemos partido antes. La preservación de la memoria tiene que ver cómo la institución protege los documentos de memoria. Pero cuando nosotros empezamos a contar lo que nos sucedió, estamos necesitando espacios para poder contar lo que nos sucedió. En ese sentido creo que el resguardo de la memoria tiene que ser una iniciativa del Estado, ya que el Estado es el que comete los crímenes de lesa humanidad. El Estado es el que tiene que generar política pública para tener espacios de conversación como este. Son los colegios, son las universidades, es la sociedad civil en su conjunto la que tiene que, por lo tanto, también demandar esos espacios para que el Estado pueda financiar esas políticas que nos llevan finalmente no a la disputa. Si nosotros nos ponemos a conversar con diferentes opiniones, pues quizás vamos a partir así como medio enojados incluso, pero después de mucho rato o de muchas veces vamos a hablar desde otro lugar. Y eso es lo que más se requiere para poder preservar el trabajo de memoria. Y así, o sea, no sé si irme tanto así, o sea, viendo así como en la actualidad, ¿usted cree así como, o sea, no me quiero ir así como tanto a tendencias políticas, no, pero usted cree así como el actual gobierno o las actuales opiniones cuentan como un obstáculo como para... Las disputas de la memoria siempre han existido, y no solo por posiciones de política, de partidos, de extrema izquierda, extrema derecha, siempre van a existir disputas de memoria. Y la disputa de la memoria no está en que tu relato es válido y el otro no lo es, sino que es como... Yo quiero tener el espacio, entonces se disputan las memorias porque quieren tener ese espacio. Otra cosa es cuando yo digo que lo que tú estás diciendo no es cierto. Eso se llama negacionismo. Otra cosa es vivir periodos en que te dicen, ¿saben qué? No voy a financiar instituciones que cuidan documentos de memoria u otra cosa. Eso es distinto si ya son estrategias políticas. Más allá de lo que ya he dicho, no me corresponde decir porque eso sería una pregunta para nuestra directora, pero lo que sí les puedo decir, chicos y chicas o chiques, que las instituciones, hay países que han logrado tener leyes de memoria o leyes de protección hacia sitios, y eso hoy está demostrando que no garantiza nada. Vemos lo que sucede en Argentina, está desmantelado de alguna u otra manera todo el trabajo de memoria de las instituciones. Entonces, no es para quitar responsabilidades al Estado lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir, que independiente de la administración o de la gobernanza que exista y de los gobiernos que administran el Estado, necesitamos también tener claro como sociedad por qué la memoria es tan importante. Porque, por ejemplo, en España tenemos una maravillosa ley de memoria y ellos están recién empezando todo lo que fue el franquismo, que es antes, empieza antes que nuestra dictadura. Pero tenemos otras zonas, como es Uruguay, que decidió no trabajar la memoria por un plebiscito. Entonces, vuelvo a lo otro, las necesidades de memoria y las disputas de la memoria que disputan los lugares para hacerse visible van más allá de las políticas públicas, aunque sin duda las leyes y las políticas públicas que generan recursos son muy necesarias. No sé si te respondo. ¿Tiene alguna experiencia relacionada a estos hechos? Yo viví en dictadura, yo vi el bombardeo de la Moneda. Estábamos en un lugar, además mi papá trabajaba en la reforma agraria y entonces nos estábamos trasladando a Santiago y estábamos en una casa de paso con cajas de todo. Entonces me tocó estar en una zona muy central, además
Santiago no tenía estos edificios que tienen ahora, entonces era mucho más fácil poder ver todo lo que estaba sucediendo en cuanto a bombardeo. Entonces yo vi el bombardeo, sentí los aviones y todo eso. Y bueno, sí, hay historias familiares, estamos todos vivos en todo caso. Y después me tocó en los años 80 cuando se rearticula con gran fuerza el movimiento, todos los movimientos sociales para defender la democracia. Entonces, claro, ahí me tocó también estar con mucho protagonismo y vivir también muchas vulneraciones a mi alrededor, tanto asesinato, tortura, en fin, todo lo que se hace en dictadura para estar teniendo el control de lo que se requiere. Pero son experiencias de las cuales no nos gusta hablar algunas personas, otras más, porque existe, y esto es importante que lo comenten, cuando uno ha vivido un hecho tan brutal, pero otros han vivido cosas más brutales, uno no se siente afectado. Entonces, que yo te cuente algo, es como para mí es una anécdota versus todo lo que está allá arriba. Sin embargo, todo lo que está allá arriba es parte de mi historia. Muchas gracias. Como sociedad se debería tomar para que estos hechos no se olviden. Estos espacios, mantener estos espacios, ampliar incluso las instancias en el currículum de ustedes, que no sea solo una unidad o sea parte de una clase. Bueno, ahora tienen ustedes formación ciudadana que permite acercarse más al mundo de los derechos humanos. Mientras más participación tengamos, es decir, mientras más protagonismo tengamos, y no sea una participación así, estar en la foto, se puede consolidar más lo que queremos ser como país. Y si se dan cuenta, la pandemia nos ha dividido, nos individualizó mucho y hemos perdido la capacidad de reunirnos a conversar de estas cosas o de otras que nos importen. E incluso, ¿para qué hablar de los colectivos? ¿O para qué hablar de los trabajos grupales? Antes eran súper obvios y ahora son un problema. Entonces creo que más allá de hablar de en sí los hechos que sí son importantes, me iría también a generar espacios donde nos preguntemos qué es lo que queremos, cómo queremos convivir, qué sociedad queremos construir, qué curso queremos tener, qué comunidad educativa vamos a apoyar, qué es la democracia, por qué valoramos la democracia. ¿Por qué aconsejamos que la dictadura no es beneficiosa para nadie? Son preguntas que se pueden hacer ustedes en cualquier lugar porque son parte del día a día. Cuando uno vive en dictadura, sabe que la dictadura se vive al día, en día y de noche. No te despojas de ella en ningún momento. Entonces, que ustedes se pregunten qué es vivir en esta democracia es importante. Entonces, busquen espacios, vengan a los museos, llamen a otras personas, coordínense. Si ustedes tienen potencial para generar muchas cosas. ¿Afecta trabajar en un sitio donde hay tanta carga histórica sobre la dictadura? Por supuesto que afecta. Es un espacio que todos los días te llevan a emociones distintas. Entonces el autocuidado es sustancial, porque sobre todo la gente que atiende público, aunque eso también, a ver, déjenme terminar de mandar esto porque me estoy desordenando. Sí. Que atiende público viven emotividades con todos los que hablan. Escuchan relatos, escuchan testimonios, escuchan opiniones que nos duelen porque son las que niegan, o opiniones que justifican, y eso te atraviesa. Para las personas que no atienden público, se afectan porque trabajan con documentos que hablan historias horrorosas. Es todo lo inhumano, entonces también se afecta. Trabajar en un espacio como este requiere de mucho autocuidado
requiere de mucha comprensión de lo que estás haciendo y en qué estás aportando. Porque cuando uno entiende el sentido del por qué estás acá, puedes mirar y tener un norte siempre. O sea, si ustedes, no sé si lo que les habrá sucedido, pero aquí la gente se conmueve mucho. Sí. Pasa a veces que estamos acostumbrándonos a hablar de lo mismo y naturalizamos. Y eso es lo peligroso. No si dejamos de afectarnos, no si nos dejamos de emocionar, sino que el día en que yo vea que no me emociono o que mis compañeros, compañeras y compañeros no se están emocionando, es porque estamos naturalizando y eso es lo grave. Sí. No significa que los quiero ver todos deprimidos, sino que cómo esa emoción que nos genera hablar de estos temas difíciles las tenemos que manejar con autocuidado, pero ahí lo peligroso, insisto, está en cuando uno deja de emocionarse. Gracias. Como para ir terminando, ¿qué riesgos existen de que estos hechos sean olvidados o minimizados? El tiempo. El tiempo se encarga de que las generaciones que dan testimonio no estén contando los hechos, y por eso el museo es importante, porque registra a los testigos y tiene los documentos. Pero la distancia y los intereses de las sociedades, cuando no valoran los hechos como una instancia de que nos permite ser algo, van quedando en el pasado. Si nosotros, si ustedes no estudiaran las guerras mundiales, si ustedes no estudiaran lo que implicó el colonialismo, que parece ser una lata a veces, ¿cierto? Porque además depende cómo te lo entreguen, además. Cuando esas materias o esos hitos que son fundamentales para pensar en principios y en valores, por lo tanto en ética, esto va perdiéndose. Y ustedes pueden ser portavoces con este trabajo de transmitir la importancia que tiene el reflexionar sobre lo que hemos sido. O sea, si uno lo lleva a la forma individual, uno siempre recuerda, ve fotos de cuando eres chica, quieres ver las fotos del álbum familiar, y cuando te sientas a verlo es como, no sé, pasan cosas, ¿cierto? Sí. Esa emoción es la que deberíamos sentir cuando vemos los libros de historia. Y no la sentimos, porque está lejano. Entonces creo que la distancia temporal, porque el espacio es el mismo, pero el espacio temporal nos puede ayudar a perder la reflexión sobre lo que es vivir en dictadura. Eso. Funciona como perfecto para recordar. No, este lugar funciona como súper bien para hacer memoria a todo lo ocurrido con la dictadura. Y la verdad yo desde muy pequeño ya he sabido todos estos temas. Siempre me dijeron como lo que había ocurrido para que yo hiciera conciencia igual y saber bien como la historia de nuestro país. Y yo encuentro que este lugar se debe valorar muchísimo porque hace justicia y memoria a todo lo ocurrido en esa vida. Ya, la verdad, mi opinión personal sobre esto es un poco complicada porque la verdad yo no sé muy bien sobre este tema, como que nunca me dediqué a buscar y todo eso, ni siquiera sé como qué parte política soy, entonces, pero al venir a este museo ya es la segunda vez que vengo y la verdad los testimonios y todo lo que muestran aquí es súper fuerte y da una pena así gigante. Entonces estos tipos de lugares son muy importantes para el país, para que no se vuelva a repetir todo esto y para evitar tanta violencia, porque la violencia que hubo en esos tiempos fue tan triste, de verdad, que cada vez que pienso que me da pena. Entonces espero que gracias a como este tipo de lugares no se vuelva a repetir la historia aquí en Chile o en otros países, pero eso. En mi opinión, creo que la dictadura en Chile fue una de las etapas más dolorosas de nuestra historia y me parece muy triste que hayan tantas personas que fueron perseguidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas. Y creo que nada justifica la violencia ni
y la violación a los derechos humanos. Y creo que es bueno hacer memoria y recordar todo lo que pasó y hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, mi opinión sobre el lugar es que es un espacio súper bueno, porque aparte que es gratuito, tiene mucha información muy interesante sobre no solo una mirada así como de país sobre lo que pasó, o sea, no solo una mirada sobre lo que le ocurrió al Estado de Chile, sino lo que le pasó a las personas, porque hay casos individuales, hay torturas, hay testimonios, entonces es muy interesante conocer lo que le pasó a gente como por testimonio, así testimonio personal en vez de una opinión más grupal. Y bueno, súper bacán de que se pueda financiar este lugar, de que pueda entrar cualquier persona que tenga la voluntad de querer conocer también quizás un lado que no sabía de la historia del país, y también sobre lo que pasó aquí en Chile es algo muy terrible, pero este lugar actúa como un recordatorio de que no hay que hacernos daño a nosotros, pues, si somos chilenos y deberíamos tomarnos de las manos este opinión, el lugar retrata muy bien así como los hechos para poder provocar cierta inquietud de quienes vienen a visitarlo, para poder así como comprender de mejor forma lo que pasó en la dictadura y darle la importancia y la relevancia que se merece, sin dejarse desplazar por la tendencia política o en la actualidad por ciertas situaciones de gobierno, Estado y eso. Mi opinión personal es que fue una situación muy triste y injusta para los chilenos, ya que lo sometieron a tortura, detención, todo. En este museo hace recordar su memoria de cómo Chile los trató a todos ellos. Bonito el museo, emocionante. Bueno, mirando críticamente el Museo de la Memoria, es un lugar muy importante porque cumple la labor de conservar videos, imágenes, testimonios sobre cosas que pasaron en la dictadura, cosas irrefutables. También cumple la labor de mostrar gratuitamente todo el contenido que tiene. Dale nomás, dale. ¿Se la olvidó? No, mira, ¿sabes qué voy a hacer? Al mismo tiempo, el museo también acepta que hay diferentes miradas políticas. Uno puede ser de izquierda o de derecha o de cualquier lado, pero nos muestra de que hay cosas que simplemente no podemos ignorar como sociedad. También establece un estándar ético para la política y la mantención de la democracia. En la actualidad, este museo está así 10 de 10. Porque ayuda a las generaciones jóvenes que se interesan realmente en la política, o no solo en la política, también en la historia, en la ética, para así poder educar a la sociedad chilena, y evitar que, como hemos dicho en básicamente todo el recorrido, de que la verdadera labor de este museo es evitar que se repitan los hechos en cualquier parte del mundo o en Chile, evitar que como personas con derechos se lastimen entre ellos. Bueno, muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. So she asked you that later on. She got that right there. Now you as a strong man in Southtown for almost 20 years. If you had it to do over again, is there anything that you should do differently? I would keep my reason aside. I want to keep her home so she won't be deaf right now.